Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Bueno, aquí en Phoenix, ¿verdad? Día soleado, día hermoso. Y enviamos desde este lugar una bendición muy especial para todos aquellos que están atentos y especialmente, sobre todo, a la iglesia, a los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta. Precisamente para ellos va esta prédica, estas transmisiones, y es con el afán de mantenernos al tanto y de proseguir en nuestro caminar en el Señor. Sabemos muy bien que los tiempos no son propicios. Sabemos muy bien que hay oposición. Entendemos muy bien, usa la silla si quieres. Entendemos muy bien que hay mucha dificultad, que se está haciendo escabroso el camino, que se está tornando un poco difícil para algunos el seguir, el continuar. Y esto, cuando lo digo así, no necesariamente me estoy refiriendo a que hay gente que ya no, que se está alejando del camino del Señor. No, sino que simple y llanamente han dejado la oración, han dejado el cultivarse en la palabra, escuchan cuando pueden, y esto sí puede ser una pandemia peligrosa, muy peligrosa, porque esto nos puede traer resultados muy negativos en el Señor. Recordemos bien que el caminar en el Evangelio es para adelante, adelante y hacia adelante en todo tiempo. No hay un detenerse, no hay un descanso que voy a tomar y voy a dejar. No, porque el que viene persiguiéndonos no toma descansos y el Señor lo reprenda. Es el enemigo, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, y precisamente estas prédicas son con el afán no de protagonismo. No buscamos protagonismo, no queremos ser famosos en absoluto. No nos interesa eso, y lo decimos con la mano en la conciencia, de que lo que buscamos es simple y llanamente tratar las cosas que constantemente hemos estado aprendiendo. Y durante el tiempo que hemos estado reuniéndonos en el templo, hoy queremos traer a colación las cosas como un recuerdo, una recordación, como como agua fresca que venga a aliviarnos, a levantarnos y decir en realidad cómo hay quienes pues añoran esa palabra, otros no la recuerdan, y en fin. Pero sabiendo bien que estamos en un tiempo de definición y que nosotros estamos de prueba, entonces sí tenemos que meditar en lo que estamos haciendo, que reflexionar cómo es nuestro caminar en el Señor, de tal manera que nosotros no menguemos en el caminar, que nosotros no vayamos conforme las circunstancias, porque si las circunstancias son propicias o no son propicias, el Hijo de Dios siempre va avanzando, siempre va avanzando. Bien, Padre, bendícenos, por favor, y a los que oyen tu palabra, por favor, que sea eso, tu palabra, y que tu Espíritu Santo bendito, oh Dios de la gloria, certifique y selle en cada vida, en cada corazón de los que están oyendo, Padre, la verdad según, Señor, Él decida, porque Él es el regente, el encargado de la iglesia. Él fue dejado como el regente, como el encargado
de la iglesia bendita, el vicario de Cristo. Él es el verdadero y único vicario de Cristo en la tierra, cuidando la iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos las mentes de los que oyen y te rogamos, Señor, que un espíritu, Señor, de entendimiento venga, Padre, y que haya apertura de mentes. En el nombre de Cristo Jesús lo pido y lo recibo. Amén. Amén. Tengo algunas cosas que he estado acumulando, viendo, y como siempre sucede, uno decide hacer una cosa y en el caminar, boom, le quitan algo y aparece otra. Pero siempre y cuando esto sea para el beneficio de los que estamos oyendo, pues que sea el Espíritu, como ya dijimos, el que nos guíe. Amén. Enviamos bendición, enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos allende las fronteras. Hay una hermana, entre otras, que nos escuchan y se ha reportado, nuestra hermana Laura, me parece que es de Sinaloa. Le enviamos una bendición muy especial de parte del Dios de gloria y le pedimos al Señor que ilumine su camino y que le abra su entendimiento para oír la voz de Dios, no la del hombre, la de Dios, y poder orientar su caminar en el Señor. Amén. Bien, voy a hacer una pequeña reseña de las cosas que toqué en las últimas dos reuniones, básicamente en la última. Y hablaba de el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios, Jehová Dios, viene a juzgar, viene a pedir cuentas de qué es lo que han hecho y encuentra que el hombre está escondido y le pregunta que dónde está. Él sabía bien dónde estaba, pero él siempre pregunta para ver dónde estamos nosotros ubicados. Eso es muy importante, la ubicación es muy importante. ¿Dónde estoy? Y luego la siguiente pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, esa es una otra pregunta que muchas veces resulta demasiado incómoda. ¿A quién estás oyendo? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes son los líderes a quien tú sigues, a quien tú oyes? Usé la palabra líderes y no es parte de mi vocablo en el Señor, porque no creo en el liderazgo en la iglesia. En la iglesia no hay líderes. En la iglesia ya hay un líder y con él tenemos suficiente. Lo que hay en la iglesia son servidores que a veces nos despachamos, como dicen en mi pueblo, con la cuchara grande y abusamos de las cosas que no son nuestras, porque esto es del Señor, todo y por todo. Incluso usted que está oyendo, que ha sido comprado con la sangre del Señor, usted le pertenece al Señor. Amén. A Él le va a dar cuentas, a Él va a acudir, a Él, todo es con Él. Amén. Luego hablamos de cuando Él sentencia al hombre, sentencia a la mujer, primero a la mujer y luego al hombre. Y luego va con la serpiente y a la serpiente con ella es fatal. A ella no la juzga, solo la condena y la maldice. Y le dice, sobre tu pecho andarás, te arrastrarás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Va a haber guerra generacional. Eso deberíamos de meditarlo, comprenderlo, recibirlo muy bien, porque es lo que nos afecta en gran forma, en gran manera, y es precisamente algo que nosotros debemos de saber qué hacer con eso, porque debemos de definirnos de qué lado estamos, ¿verdad? Y hablamos de las simientes, hablamos de la simiente estrella, hablamos de la simiente arena de mar, pero también hablamos cuando Abraham se separa de Lot y luego viene Dios y le empieza a hablar de nuevo, porque no le había hablado mientras él estaba con Lot. Pero cuando Lot decide irse con su visión torcida de buen teólogo,
decide y mira que Sodoma es como el Edén, se va para allá. Entonces viene Dios y le habla a Abraham y le dice, te voy a hacer grande y te voy a dar todo lo que ves. Entonces le dice, y haré tu simiente, le dice, como el polvo de la tierra. Como si le estuviera diciendo, ese hombre que se acaba de despegar de ti, va a ir a sembrar una simiente polvo. Sí, tremendo eso. Pero luego termina eso y luego nos pasamos a Mateo. Y en Mateo nos encontramos un vindicado, así se llama, un vindicado, una afirmación, algo que confirma aquello que en el Edén le dijo. Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente ganarás tu pan y la tierra te va a producir espinas y abrojos. Así le dijo. Eso no es cómodo, por supuesto que no. Pero le dijo el sudor. Y cuando buscamos el sudor, nos encontramos con que es lo que las glándulas sudoríparas que están dentro de nuestro organismo producen y expulsan por nuestros poros cuando hay un esfuerzo muy grande, y a eso se llama trabajo. Luego la otra parte es cuando el hombre tiene miedo, cuando el hombre siente miedo, suda. Y son las dos únicas ocasiones en que suda. También hablamos acerca del sudor, hablamos del salario, relacionado al salario, y el salario es lo que le pagaban a aquel hombre, y el salario está relacionado con la sal. La sal. Entonces, sal, salario, sudor, y luego vimos en Mateo donde dice, Mateo 6:19, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Bueno, hay una forma, hay un llamado ahí mencionando la palabra orín. Y la orina es otro de los elementos que expulsa el cuerpo, porque expulsa sudor y expulsa orina, agua de su cuerpo. Y es curioso que dice el Señor que la orina corrompe aquí en la tierra. Es curioso eso. Y luego dice que la polilla y el orín corrompen. Bien, hablamos de esas cosas y hablamos de otras más. Y sin embargo yo quisiera, porque esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, el que nosotros podamos acercarnos un poco más a esto. Porque si la enseñanza se quedara simplemente ahí, pues ya nos enseña muchas cosas y tiene sus derivados. Cada una de esas partes mencionadas es un estudio que los estudiosos, valga la redundancia, cuando se dedican al estudio precioso de la misma, al escudriñar, encuentran otras cosas muy grandes, preciosas, ¿verdad? Pero yo quisiera en esta hora detenerme en el versículo 6 y en el verso 19 del Evangelio de Mateo. Porque, fíjese, quisiera hacer esta salvedad antes de empezar ahí. Toda la escritura para mí, en lo personal, es muy hermosa, muy sana, muy revelativa, no tiene comparación. Ahí está la vida. Sí. Y si atesoramos esa palabra, y atesorarla es ponerla por obra, entonces nosotros estaremos en una buena posición delante de Dios, porque estaremos amando las cosas que son del reino, donde su palabra bendita está y reina. Amén. Entonces, hay cosas que están enmarcadas en la Escritura. Hay una Biblia preciosa llamada la Biblia de las Américas, que tiene como afán, como fin, como
como una nota muy especial de que cada palabra que el Señor Jesucristo habló, ellos la marcaron en rojo. Entonces, en rojo están todas sus palabras. No están las de Pedro, las de Pablo, del apóstol Pablo, de Timoteo, de Mateo. Ninguno de ellos está en esas, enmarcadas de esa manera. Entonces, tiene gran relevancia lo que es la palabra de Dios, dicha por los labios del bendito Jesucristo, el Hijo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Como cuando él dice, había un hombre rico, mire, y un pobre llamado Lázaro. Usted sabe la historia, pero dice que un día ellos murieron. Y cuando ellos murieron, dice la palabra de Dios, fíjese, eso es tremendo, que él fue recogido. El pobre Lázaro, vinieron los ángeles por él y se lo llevaron. Y luego dice que murió el rico y fue sepultado. Establece una gran diferencia. Luego, en el transcurso del relato, dice la palabra de los labios benditos de nuestro Señor Jesucristo, que se encontraron allá en el seno, en el Seol. Y dice que estaba el Lázaro, el pobre, estaba en el seno de Abraham. Imagínense. Y del otro lado, tras una cima, dice que había una cima, un gran cañón ahí, un gran hoyo, un gran agujero, no sé cómo era, pero dice que separaban las dos partes y en la otra parte, en tormento, estaba el rico. Y ahí se desarrolla un drama que se hablan y mencionan que el dedo, que moje mi lengua, y él le llama Padre Abraham. Bueno, tantas cosas que hay ahí. Nosotros no sabríamos qué hay de ese lado. No sabríamos qué sucede cuando una persona muere, si no fuera por los labios benditos de aquel que vino del otro lado. Entonces, esto para decir en mínimas palabras lo que representan los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él dijo personalmente es de analizarlo con mucho detenimiento porque esconden cosas muy grandes. Entonces yo quiero referirme a ellas porque fue Él precisamente el que dijo esto. No hagan tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra. Fíjese que la Biblia dice en Romanos dice, y tenemos este tesoro, dice, del conocimiento, del discernimiento, la sabiduría, en vasos de barro. Y a esos vasos de barro Dios le habla y les dice, no hagan tesoros aquí en la tierra. Ustedes son un tesoro, pero no hagan tesoros aquí en la tierra. Hagan tesoros allá en el cielo. Qué maravilloso es esto. Porque cuando uno va a ver la palabra tesoro, tiene varios significados, pero uno de ellos es depósitos. Entonces como que alguien desde aquí de la tierra envía un depósito a hacerlo en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros cuando nos vayamos de esta tierra, nada, absolutamente nada nos llevaremos. Porque así como venimos, así nos iremos. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y seguramente desnudo me iré. Nada me llevaré, dice el Señor. Qué categórico, qué hermoso. Espero en Dios que Dios le esté llevando a su mente una línea de lo que estamos tratando de explicar. Y le pido perdón por mis falencias, las reconozco, pero no somos profesionales en esto. Lo único que nos anima es el deseo de dar a conocer a nuestro Señor y su palabra y hablarle a aquellos que un día levantaron la mano, yo no sé por qué, cómo, pero que levantaron la mano y que otra persona le diga, perdona mis pecados, repita, recíbeme en tu gloria, repita, quiero cambiar, repita, pero fue una repetición. Y yo creo que es tiempo que nosotros revisemos cómo está nuestro caminar en el Señor, porque puede ser que de repente, porque nos han ocultado la verdad, hemos terminado como estamos el día de hoy. Y somos, dice la palabra de Dios, presa, somos víctimas, somos bocado para aquellos que quieran disfrutar a sabor y antojo.
Escuchaba yo hace algún corto tiempo a un hombre diciéndole a la iglesia, venga a pactar, haga pactos. Y cuando él se refería a pactos, estaba hablando de la billetera de las gentes que estaban ahí. Esto sucedió en un lugar allá por Arabia Saudita. Pero le estaba diciendo, venga a pactar, porque Dios pacta, y eso es una estafa. Porque Dios ya dejó sus pactos. No hay pacto más grande que el que nosotros estamos viviendo. Todo otro pacto, cualquier otro pacto que sea que se invente el hombre, es con el afán de tomar ventaja de la ignorancia precisamente del pueblo de Dios. Y el pueblo que no es avisado cae en esas cosas creyendo que está agradando a Dios. Dejemos eso a un lado porque no quiero tener gente incómoda que me esté oyendo y que diga, ahí nos está volando machete. No, ese es el propósito. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos obviado, es decir, las hemos dejado de lado, porque nos malcondujeron al Señor, y segundo, que hemos sido un tanto perezosos en lo que es la búsqueda. Nos hemos acostumbrado a recibir, solo a recibir y a que nos den. Y sí, hay que recibir, hay que dar cuando es recién nacido. Hay que darle su mamila, hay que darle su leche. Después ya hay que darle su compota, hay que darle su comidita un poquito más sólida, hasta que ya de repente empieza a comer un poquito más. Y dice la palabra de Dios que después ya le salen sus dientes, ya puede comer otro tipo de comida. Entonces empieza a comer de la comida espiritual que le llama la palabra de Dios la vianda sólida. Muchos creen que la vianda sólida se recibe en los institutos, y no que yo esté en contra de los institutos. No, es gloria a Dios por cada quien que hace su labor, pero los hombres, cuando son formados por los hombres, se constituyen en ladrillo cocido. Pero cuando el hombre lo hace el Espíritu Santo de Dios que está formando la iglesia, entonces ese ministro es una piedra de fuego. Esa piedra de fuego sirve para el altar de Dios, pero el ladrillo cocido sirve para hacer babeles, confusión. Qué terrible esto, qué espantoso. Bien, sigamos entonces. Entonces nosotros nos acostumbramos a recibir, y en ese vaivén entramos en costumbre. Y después pasan días, semanas, meses, años quizá, y nosotros con el mismo evangelio. Un evangelio que no produce, que no te saca de la rutina. Y es que la costumbre nos destruye y hace de nosotros gente dependiente. Y es ahí donde entran los negociantes del evangelio y hacen presa fácil de aquellas mentes tibias, de aquellas mentes débiles, porque no han buscado de la fuente. La Biblia, la palabra de Dios dice, Jehová Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva, y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice. Qué terrible eso. Bien, entonces, me recuerdo que en Mateo 19, Mateo 6, 19, verso 19, sí. Me llamó mucho la atención, repito, porque esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Una. Dos, está hablando de cosas del reino, de cosas que nos conviene a nosotros saber. Y esto es lo que Él dijo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla. Ay. ¿Qué tiene que ver un insecto tan chiquito con estos asuntos? Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros mejor en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Está hablando de tesoros. Y en el verso 21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Corazón
Esta bomba que está aquí, que hace pum, 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 que regalamos cada 14 de febrero. No, corazón es esto. Esto que produce pensares, esto que produce cosas que después son acciones. Sí, cosas que el Señor, lugar que el Señor pide. Él pide, dame, hijo mío, tu corazón, porque de ahí salen las ideas, porque de él mana la vida. Toda idea viene a ser un hecho después. Entonces él pide el pensamiento. Qué hermoso. Volvamos aquí. No te hagas tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen. Voy a ir un poco rápido, voy a poner un poco el acelerador, porque esto es muy importante para mí. Y para usted lo debe de ser también, porque le va a hablar acerca de las cosas que nos afectan en nuestra vida diaria. Es curioso que aquí está hablando déjeme ver, de la polía. Y cuando uno va a buscar la polía, gracias a Dios por los recursos, hermano, los diccionarios, las enciclopedias, sacan unas y cuantas y tantas cosas. Y fíjese que me voy encontrando con que la polía, así conocida, es un insecto nocturno, le llama animal. Le llama animal. Qué terrible. Porque dice que es un insecto nocturno. Pero fíjese que tiene cualidades muy tremendas. Una de ellas, corcome la ropa, deja agujeros en la tela. Cuando yo vi eso, me preocupé porque me llamó la atención para empezar, pero como uno está pensando en las cosas bíblicas, inmediatamente relaciona y dije, uy, esto es terrible. Entonces, relacioné por qué el Señor Jesús, en parte relacioné porque no lo entiendo todo, por qué el Señor Jesús la mencionó. La polilla es un insecto que es atraído, fijémonos bien, esto es tan hermoso, es atraído por vestiduras viejas, por el olor a polvo, por el olor de la tierra. Ahí está el polvo, mire, qué terrible. Entonces, ese insecto hace su nido en esa ropa y ahí deja sus larvas. Y las larvas se comen un montón de cosas, hermano, pero esa larva se alimenta, esa polilla se alimenta de la ropa. Cuando yo empecé a ver eso, a mí me dio mucha curiosidad, porque fíjese que empecé a buscar, y el nombre polilla, no me gustan estas referencias, pero hay que decir mis fuentes. Es en el griego 5580, y fíjese que una de sus acepciones, aparte de polía, es Mesías espurio. La palabra espurio significa falso. Entonces está diciendo, mira, todo lo que tú procures ganar, todo lo que tú procures hacer, todo lo que tú procures tener aquí en la tierra, se lo vas a dejar al anticristo. Ellos van a disfrutar de todo lo que tú hagas. Ellos reinan en esta tierra. Aparte de Lucas 24:26, recuerda bien cuando hemos platicado de eso, donde dice que los reyes de esta tierra se enseñorean de los gentiles. Y los gobernantes de ellos dicen que tratan mal a sus servidores, a la gente. Y la gente, después que lo tratan mal, tiene que decirles gracias, bienhechores. Los consideran bienhechores después de todo el palo que les dan. Y mire usted, la palabra bienhechor ya en su interpretación significa filántropo. Filántropo, ¿quién es filántropo? Al que practica la filantropía. ¿Qué significa filantropía? Es amor por la humanidad, amor por el pobre, amor por el necesitado. Y ahí tenemos a un hombre de apellido Gates,
regalando, hermano, 100 millones de dólares a una entidad que hace tal o cual cosa, hermano, pero a la vuelta él saca 100 veces más multiplicado esos 100 millones que dio. O sea, lo sacan en la televisión en todas partes y dicen, mire, es benefactor, pero benefactor es un hombre corrupto, un hombre que se considera dueño del mundo, y son los que a la postre están haciendo todo este barullo, hermano bendito, toda esta bulla que tienen a la gente enclaustrada. Pero dejemos eso, porque no nos interesa hablar tanto de la situación, aunque sí hay que informarse, pero nos conviene más informarnos de las cosas que trascienden, de las cosas que nos convienen hablar, porque nosotros vamos a salir de esta tierra, y la palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, dice que no vamos a ser un cuerpo sin morada. Es decir, hay una morada en los cielos para nosotros. Eso está, le repito, en 1 Corintios 15, 54, habla de un vestido incorruptible, porque esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero estamos nosotros en este momento anhelando, dice la palabra, dice Pablo, anhelamos ser revestidos. No queremos, en 2 Corintios 5, 3 dice, no queremos ser hallados desnudos. ¿De qué está hablando? Bueno, dice una Biblia, y esto no estoy sentando doctrina, ni estoy dando enseñanzas paralelas a lo que nos ha enseñado nuestro apóstol Sergio Enríquez, porque nosotros nos regimos por ello, pero también leemos, también pensamos, y pues ahí sacamos nuestras cosas. Y encontré una Biblia, usted lo puede buscar, la Nueva Traducción Viviente. En 2 Corintios 5, 3 dice, la regular, la Reina Valera, no seremos hallados desnudos. Pero esa Biblia dice, no seremos un espíritu sin cuerpo. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que está diciendo. Que después que salgamos de esta esfera y entremos a la esfera de Dios, allá nos está esperando un cuerpo eterno. Yo no sé si es el mismo reciclado, yo no sé si es uno nuevo, lo que sí sé es que ahí nos está esperando un cuerpo con el cual vamos a vivir la eternidad, que ya no le afecta la gripe, ya no le afecta el virus, ya no le afecta nada. Dice, ahí no habrá nada de eso que le pueda afectar, pero no le llama la atención que la promesa es muy fuerte. Dice que no seremos espíritus sin cuerpo. Entonces tenemos que hoy en día nosotros que cuidar cómo vivimos. Y la palabra de Dios, mire, le voy a dar unas cosas que no sé si usted las ha visto así, pero tal vez le sorprendan algo. Dice la Biblia, déjenme ver, en Apocalipsis 19:8. Vaya conmigo porque voy a abrir mi Biblia porque eso está precioso. Necesito leerlo bien. 19:8 dice, gocémonos, dice el 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria a Dios, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa ya está preparada. Note los términos, por favor. En otra Biblia dice, su novia ya se ha aparejado, su esposa ya se ha aparejado. Ya no le llama novia porque desde que se comprometió con ella es considerada esposa, según nos da a entender la traducción judía y bíblica. Bien, entonces dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Note bien. Se lo voy a parafrasear de otra manera. Ruego a Dios que no lo esté confundiendo. Al contrario, mi afán es encender una luz delante de usted. Dice, y a ella a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente. Fíjese que me llama la atención que en Eclesiastés la palabra de Dios nos dice
En el capítulo 9 y verso 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que haya ungüento fresco sobre tu cabeza. Mire la consigna. Esa es nuestra forma de ver de que debe de ser. Y luego Apocalipsis dice que a la iglesia se le ha concedido. Le voy a decir esto que dije el día anterior, que prediqué el día viernes. La concesión es una licencia, es un derecho. Por ejemplo, y a nosotros y a ustedes, dice, se les ha concedido el derecho de llegar a ser, oiga, no de que ya son, no, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Yo creo que más claro no canta un gallo. Más claro ni el agua, dijo alguien. A nosotros se nos ha dado el derecho de llegar a ser. Se nos dio ya, se nos concedió el derecho. Ya nos extendieron un documento donde dice, por la sangre de Cristo, por la vida que Él dio por ustedes, ustedes tienen derecho a llegar a ser hechos. No dice, ustedes han adquirido el derecho de que ya son hijos. ¿Se da cuenta? Por favor, mediten esto. Porque tenemos el derecho de llegar a ser. Entonces a la iglesia, de la misma manera, el Señor le está hablando y le está diciendo a ella, a la iglesia, se le ha concedido, le dieron licencia. Hay personas que dicen, voy a abrir un negocio, pero necesito una licencia primero. Va y saca la licencia. Cuando ya tiene el documento lo habilita y puede abrir su negocio. Así nosotros podemos llegar a ser la esposa, sí, pero si caminamos como dice la palabra, porque ya se nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya se nos dio el que seamos vestidos de lino fino. Y por eso explica ahí, dice, ¿y cuáles son el lino fino? Son las vestiduras, son las acciones justas de los santos. Oiga, son las acciones justas de los santos. Yo le pregunto a usted porque me recuerdo de cuando el Señor encarnó y nació en Belén. Me recuerdo que habían unos pastores allá en el monte, en lo alto allá, y a ellos dice que se les dio una revelación donde ellos vieron el cielo abierto y vieron y oyeron miriadas de ángeles que cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, dice la Biblia común, paz a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad. Y yo le pregunto, usted que me está oyendo, ¿habrán hombres de buena voluntad aquí en la tierra? Deme uno. Pero hay una Biblia, como la traducción viviente, dice, gloria a Dios allá en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eso cambia todo el panorama. Absolutamente cambia todo el panorama, hermano. Porque si nosotros agarramos las cosas como nosotros pensamos que son, bueno, terminamos viviendo un evangelio perfecto, pero que dista mucho de ser lo que es el pensamiento de Dios. Esto es tremendo, mis amados hermanos. A ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De buenas obras. ¿Buenas obras? Sí. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Son las que los justos hacen. O sea, no las que hace todo el mundo. Que se adornan cada Navidad, y hacen sus fiestecillas y hacen donaciones y dicen, ay, miren qué bueno soy. No está hablando de eso. Está hablando de que las acciones justas, ¿qué son las acciones justas? Vamos por partes. Las acciones justas es hacer justicia. Accionar justamente es hacer justicia. Y hacer justicia es poner por obra los mandamientos de Dios. No me refiero a los 12, porque hay muchos. A los 10, no, hay muchos.
Pero me refiero a que Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene ordenanzas para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de estar atentos, de comprender para ir a ponerlos por obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es hacer justicia. El que pone por obra lo que está aprendiendo de Dios, a eso Dios le llama hacer justicia. Y de igual manera, como la persona que practica el fútbol se vuelve futbolista porque practica el fútbol, de igual manera el que practica la justicia, Dios le llama justo. Justo. Esto es hermoso. Esto es precioso. Entonces a ellos que forman parte de la iglesia, porque déjeme decirle, a la iglesia se le ha concedido, pero no toda la iglesia está uniforme en la consagración. Son contados con los dedos de la mano, hermano, los que se están consagrando. La mayor parte, dice segunda de Tesalonicenses, está entrando en una apostasía terrible. Y esa apostasía, lo único que nos está anunciando a los que estamos atentos a lo que está pasando es que la manifestación del anticristo está pronto a suceder. Tremendo esto, ¿verdad? Bien. Dice en el verso 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero. Ya llegaron las bodas del Cordero, están próximas. Y su esposa ya está lista, dice. Su esposa ya se ha aparejado. Su esposa ya se ha preparado. Y hasta lo cantamos. Y a su esposa se le ha concedido. ¿No lo cantamos? Que se vista de lino fino. Y su esposa se ha preparado, dice. Hágame el favor. No nos engañemos, por favor. Este es un llamado, como se dice comúnmente, a la conciencia. Despertemos. Nadie que no se haya sacrificado se va a poder ir en este arrebatamiento que viene pronto antes de la gran tribulación. Se van a quedar juntamente con los grandes maestros que tienen grandes institutos, que son hombres de renombre actualmente, pero que niegan vehementemente el rapto de la iglesia. Según ellos, el que se consagró y el que no se consagró, los dos se van a ir a la gran tribulación. Ellos dicen, la iglesia pasa a la gran tribulación. Pues que les vaya bien, porque hay tiempo de consagrarse, hay tiempo de mantener. Dice Ezequiel, en todo tiempo, Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Procura mantener tus vestiduras limpias. ¿Por qué? Porque puede llegar la polía. La polía son las tradiciones, la polía es lo que corcome. Hay gente, hermano, que está solamente sosteniéndose en sus disque ministerios de los bolsillos de la gente que no ha aprendido ni sabe dónde está y se alegran con cualquier cosa, hermano. Han sustituido, hermano, con emociones lo que es la consagración. No, hermano bendito, mire, yo recuerdo bien y bendigo a esos hombres porque hubo un hombre, ya no voy a decir su nombre, hermano, porque van a decir que estoy idolatrando. No. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero oiga, vino una persona, terminando el culto, vino una persona con el pastor y le dijo, hermano, le dijo, quiero que ore por mí. Está bien, mija, le dijo, oremos. Y le dijo, ¿qué quieres que pidamos? Y le dijo ella, tengo muchos problemas, dijo. Yo quiero que el Señor me saque de esos problemas, que me ayude, le dijo. Entonces el pastor le dijo, ¿está bien? ¿Cómo no? Híncate, le dijo. Se hincó, el pastor le puso la mano en la cabeza y dijo, Padre, mátala. Cuando la hermana oyó eso, se paró como un resorte y le dijo, ingrato, le dijo, ¿cómo va a hacer eso que usted está pidiendo que yo me muera? Yo lo que estoy pidiendo es que me quite los problemas. Y le dijo el varón de Dios, hermana, le dijo, mientras tú vivas, siempre vas a tener problemas. Siempre. Porque precisamente, déjeme decirle, y aprovecho para eso, que el problema lo que hace es catapultarlo, es decir, elevarlo.
No se queje en medio de un problema. Es parte de su visitación, porque si usted le dijo sí al Señor y usted mantiene una estrecha relación con Él, haciendo su voluntad, entonces Dios está pendiente de usted. A Él no se le escapa nada y sabe lo que usted está pasando. Y dice el Señor, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas lo librará el Señor. Todo está en que yo me disponga, pero no esperemos de que este mundo nos vaya a aplaudir o que nos vaya a recibir bien. No, al contrario, más problemas nos dan. Pero eso es parte, hermano, del problema. Eso es parte, digo, de la victoria, que el problema, en vez de detenernos, nos va a querer, vamos a ir como en una piscina que llega al agua hasta aquí, vamos a querer correr, no se puede, pero vamos avanzando. El Señor hace lo demás, sí. Eso es precioso, es maravilloso. Le cuento otra anécdota. Un hombre fue al patio detrás de su casa, a la yarda de atrás. Y había un árbol ahí y de repente vio que había un cucún, un capullo. Y del capullo que colgaba así del árbol se movía. Y él se quedó observando el capullo que estaba colgando del árbol y vio que se movía. Entonces, de repente se acercó y empezó a ver que estaba saliendo un insecto de adentro. Era un caterpillar, un gusano que había muerto, que había hecho su capullo y ahora estaba ya transformado en mariposa, estaba saliendo. Pero la salida le costaba mucho. Y el hombre, cuando él vio, dijo, pobrecita, la voy a ayudar a que salga. La tomó delicadamente, le dio un jaloncito y la sacó. La sacó y la puso en una pared que estaba ahí. La mariposa batió sus alas, pero jamás voló. Jamás voló. Si ese hombre no hubiera metido su mano y la hubiera dejado que peleara, que luchara para salir, esa mariposa hubiera volado. Porque en la salida, igual que el niño cuando está saliendo del vientre de la madre, está desarrollando sus fuerzas. Hay padres que tienen hijos, hermano, y cuando oyen al hijo llorar le dice a la esposa, calla ese llorón. El que se debía de callar es él, el padre, porque el niño está desarrollando sus pulmones con cada grito que pega. Así somos nosotros en medio de las pruebas. Las pruebas no son para destruirnos, pero son para mantener nuestros vestidos limpios. Porque viene la polilla, que es llamada la mariposa nocturna. Es así llamada la mariposa nocturna. Y viene y se come toda la ropa. Se come la ropa y dice la Biblia que lo que se come lo deja como polvo. Como polvo. Y la persona que está tan ocupada viendo las noticias, tronándose los dedos, y qué nos va a pasar, y cómo va a venir, y cómo nos toca, y si me voy, y aquí y allá, desinfectándose, peleando y aquí y allá, en vez de poner sus ojos de donde vino, porque allá habremos de volver. Esa es una de las cosas tan preciosas que la Biblia nos grita y nos dice, ustedes no son de esta tierra. Por eso, porque no son de esta tierra, vino un día Dios, el Hijo de Dios, que se vistió de carne y se puso un nombre Jesús, como el de la tierra, que hoy todo el día el mundo se llama Jesús. Y vino a la tierra, dice la palabra. ¿Y a qué vino? Él no vino para que hagan películas con que, ay, cómo sufría con la cruz, ay, cómo, no estoy haciendo mofa. Eso, gracias a Dios, bendito ejemplo que nos dio de sufrimiento y de aguantar el sufrimiento y todo. Pero eso no fue todo. El propósito, dice la palabra de Dios, que fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me da tanta alegría constatar esto en Juan capítulo 17, en uno de sus versículos, que es una de las oraciones más solemnes que el Jesús de gloria hizo al Padre. Y le dijo, Padre, Padre, de los que me diste, ya los encontré, no se perdió ni uno. Y como decía un hermano maestro,
Ni aquel que no quería arrepentirse, que estaba en la cruz y no se arrepentía, ni ese se perdió. Le tuve que quebrar las piernas. En otras palabras, lo metí en un cáncer terrible y me lo llevé porque no quería entender. Porque solo así pidió perdón y se consagró. Se murió, pero se fue salvo. Y no se perdió llevando una vida licenciosa. Este es un llamado de última hora para el pueblo de Dios. Se le está llamando a la consagración, a mantener sus vestidos limpios, blancos y resplandecientes. Sí. ¡Ah, qué maravilloso es esto! Entonces, en Lucas 11:24 encontramos la polía. Y encontramos también el orín. Recordemos muy bien que el orín y el sudor están ligados. Y que el sudor está ligado al salario. Y el salario era la paga que recibía el hombre, el trabajador en su tiempo. Pero que el orín lo produce el miedo. Qué terrible, porque me quedan un par de minutos todavía. Cuando Abigail, usted sabe de Abigail, ¿verdad? Aquella mujer que le salvó la vida a su marido, que se llamaba Nabal, que traducido es perro. Porque así era su conducta, así era su personalidad. Pero su esposa era una belleza. Su esposa era una belleza. Que Miss Mundo, ni que Miss Universo, ni que nada. Esa mujer era bella, con doble B y 3 L's. Bellísima era ella. Y vivía con un perro. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es eso que una mujer tan hija de Dios se junta con un hombre que tiene actitudes de perro? Qué terrible. No, esto no es un mensaje dedicado. No. Estoy hablando de Abigail. Pero es que en realidad a veces en los hogares, hermano, habemos hombres que no merecemos a esa mujer de Proverbios 31 que dice mujer virtuosa. Qué tremendo. Siempre he tenido eso en mi corazón. Pero Abigail la admiro tanto porque en ella se combinaban dos cosas que son difíciles de encontrar en una mujer. Y este no es un ataque ni un señalamiento, este es una alusión a una mujer de la Escritura, de donde pueden ser la de Proverbios 31 y pueden ser todas las que están oyendo, una vez se dediquen a ser hijas de Dios y a hacer lo que Dios de gloria pide. ¿Sí? Porque en ella se combina la inteligencia y la belleza. Usualmente, hermano, la belleza no se ve a flor de... La belleza se ve a flor de piel. La vemos en los concursos, hermano. Le preguntan ahí en Miss Universo, le preguntan, oiga, le dice, aquí tenemos a la señorita fulana de tal, y sale ella gastando risas, hermano. Yo vengo del departamento de la ciudad tal, y me llamo fulana, y voy a no sé qué, y estudio no sé cuánto. Bueno, y le preguntan, oiga, Mrs. fulana, ¿quién fue Confucio? Y empieza ella a decir, Confucio fue un chino japonés que vivió en Tailandia, pero que tenía familia en Vietnam y nació en las Filipinas. Dios mío, es un relajo, no hay interiormente lo que refleja exteriormente. Por eso hablo de Abigail, porque Abigail, dice la palabra de Dios, que albergaba esas dos cosas, mujer virtuosa. ¿Y cómo es eso que hay mujeres virtuosas viviendo con hombres que no la han visto, no la reconocen, no les interesa, o que sus caracteres son precisamente eso? Caracteres como el de un perro, caracteres patanes, caracteres horribles. Bien, entonces, esto era, y voy ganando con el tiempo porque me apuré, lo que yo quería compartirle a usted, los hábitos nocturnos de ese insecto llamado polilla. Ahora vamos a entender más por qué el Señor de gloria dijo
No hagan tesoros aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, y le repito, aparte de la polía, una de las interpretaciones es el falso Cristo. Eso lo vi raro yo, pero así dice. Búsquenlo, se lo doy. Es el G5580. Ahí está. Dice el Mesías espurio. Dice el pseudo Cristo. O sea, alguien falso. ¿Sí? Espurio. Y la palabra espurio significa bastardo. Significa degenerado desde su origen. Mira el carácter de ese hombre que va a venir. Engañoso, falso. Y de los anticristos que están ahorita y que muchos son de ellos, anunciando, pregonando un evangelio, hermano, que no tiene nada que ver con lo que el Señor hizo con la gente. Porque yo considero que parte, yo diría vital, de la responsabilidad de alguien que se precie ser ministro, es instruir a la gente para enseñarle dónde está, decirle, hermano, hermana, usted todavía no se ha ganado el derecho de llegar a ser hijo de la manera que usted vive, hermano. Ya le dieron el derecho, sí, pero usted todavía no ha alcanzado eso, no lo hemos alcanzado. Dice que a usted se le ha concedido el derecho de llegar a ser la novia. Se le ha concedido, ya se le dio el derecho, la justificación. Ahora le corresponde a usted hacer lo que dice el que le dio esa justificación. En otras palabras, Dios ya lo ve a usted, Dios ya me ve a mí como producto terminado. Él ya me ve como la iglesia de Cristo, como la esposa, de Cristo Jesús allá en los cielos. El que tiene el problema aquí en la tierra soy yo, conmigo mismo. Pero si tengo fe y me consagro, y como dice Eclesiastés, en todo tiempo sean blancas mis vestiduras, entonces yo voy, aleluya, a ser un candidato a ser parte de esa novia. Sí, porque no toda la iglesia que dice ser iglesia se va a casar. ¿No? A mí me da pena cuando alguien me pregunta, ¿usted es cristiano? Y yo no entro en explicaciones, yo simplemente digo sí y ya. Y luego viene la contrapregunta, ¿de cuáles? ¿De cuáles? ¿De los pentecostales? ¿De los centroamericanos? ¿De los bautistas? ¿De los fulanos? ¿De los testigos? ¿De los mormones? ¿De los estos? ¿De los otros? ¿De los de aquí? Hermano, parece como si en el cielo hubieran muchas puertas. Como que para entrar a la gloria dijera, los pentes por aquí, los metropolitanos por acá, this way, bautistas this way, los otros y aquí así. No y no. Una es la puerta y se llama Jesucristo. Simple. Una es la puerta y se llama Jesucristo. Y el que quiera entrar a la gloria tendrá que entrar por esa puerta. Sí. No hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. La mariposa esa de hábitos nocturnos pone sus larvas y construye un nido en el material donde anidan y la oscuridad les es propicia. Fíjese qué curioso, que la oscuridad les es propicia. Y construyen ahí su nido. ¿Sabe? Si usted mantiene limpias sus vestiduras, como lo dice la palabra, dice que ella mantiene limpias sus vestiduras y se le concedió vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Y cuál es ese lino? Son las obras justas de los santos. Pero ¿por qué hay gente, hermano, que parece que la polilla ya se lo está consumiendo? Y quieren dones, y quieren el hablar en lenguas, y quieren esto, y quieren el otro, hermano. Pero la Biblia es clara y tajante, dice que no se puede poner un parche nuevo en vestido viejo.
No se puede poner los hábitos, los dones del hombre nuevo en un hombre viejo. Si la Biblia es clara, hermano bendito. Hay un apóstol en la ciudad en la República Dominicana. Se llama Fernando Ortiz. Ha predicado bastante ahí con el apóstol, precisamente ellos eran compañeros antes, pero él está delegado en la República Dominicana. Es un pastor precioso, un apóstol precioso, y se llama Fernando Ortiz. Me impresionó mucho todas las cosas que trae, pero en una ocasión él habló de las moscas. Y fíjese que al hablar de las moscas dijo, las moscas persiguen la hediondera, persiguen las cosas que tienen gusanos. Y sabe una cosa, hay gentes que dicen, viera a mí cómo me siguen las mujeres, a mí cómo me siguen el dinero, a mí cómo me sigue esto, cómo me sigue el otro, fíjese. ¿No será que las mosquitas esas sienten algún olor que les atrae? De la misma manera yo atraigo la polilla, porque si mis vestidos están limpios, la polilla no va a hacer nada en mí. Sí, Señor. Y me voy a mantener, como dice la palabra, con mis vestidos limpios en todo tiempo y con ungüento sobre mi cabeza. Quiera Dios que algo de esta palabra haya quedado en cada uno de ustedes y que Dios haga el resto que tiene que hacer, porque Dios, bendito de gloria, Él es bueno. Él es misericordioso. Harper, ven, rápido. Emma, ven. Hoy tengo la bendición de tener aquí a dos de mis nietas preciosas y quiero presentárselas. Ella se llama Emma. ¿Cómo te llamas? Emma. Ella se llama Emma. ¿Y tú? Harper. Ellas son un regalo que Dios me dio. Me siento como Jacob. Cuando me dijo Jacob, solo venía yo cuando crucé ese alambre, ese río, y un palo traía en la mano, pero Dios me ha bendecido. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta luego, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios. Amén. Digan bye.